equipos para la construcción de pavimentos flexibles. Hoy vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, primero las pavimentadoras de concreto asfáltico y, si es posible, los camiones imprimadores. Entonces, las pavimentadoras o terminadores de concreto asfáltico tienen la finalidad de distribuir la mezcla asfáltica en un espesor uniforme y en un ancho constante. Cuando pasa la pavimentadora, va a quedar conformado el espesor de la carpeta, de acuerdo al diseño que se ha hecho en escritorio. Podemos tener en las zonas urbanas una carpeta de 5 centímetros. Si es una carretera, va a haber una carpeta de 10, de 12,5, incluso de 15 centímetros. Entonces, para poder lograr ese espesor, después de la compactación, generalmente se le aumenta un espesor de 1 a 2 centímetros, que ese espesor se va a perder en el proceso de compactación. Entonces, la pavimentadora lo que va a hacer es distribuir la mezcla asfáltica que va a ser transportada por las volquetas. Entonces tiene una tolva donde la tolva de la volqueta va a dejar caer el concreto asfáltico. Y el concreto asfáltico va a ir a la parte de adelante, o depende de la ubicación, o de atrás, mediante un tornillo sin fin. Este tornillo remezcla el material y le va pasando a la terminadora. Entonces aquí vemos que la volqueta está descargando la mezcla asfáltica en la tolva de la pavimentadora, y ese material, a través del tornillo sin fin, va a llegar a la segunda parte, a la parte trasera donde está en sí la pavimentadora. Entonces de ahí se va a ir saliendo la mezcla en un espesor uniforme, tiene una regla enrasadora, tiene una regla también vibratoria, que va apisonando el material hasta que se conforme un espesor uniforme. Entonces este apisonador va a ser hidráulico, puede ser con un sistema de vibración. Lo importante es que la superficie ha de quedar con una textura buena, una textura que no tiene irregularidades. Además, va a tener un espesor uniforme. Normalmente el tamaño de la tolva del volquete es mucho más grande que la tolva de la pavimentadora. Podemos decir, por ejemplo, que si la tolva de la volquete es de 8 metros cúbicos, por ahí la tolva de la pavimentadora es solo de 2. Entonces los dos van a caminar juntos. Entonces se acoplan y la volqueta va por delante y la pavimentadora va por detrás, pegada a la tolva. Esto va a durar hasta que termine de descargar todo el material que está en la tolva. Luego se separará la volqueta, volverá a la planta de asfalto y la siguiente volqueta, que ya debe estar esperando, también se va a acoplar. Hay varios tipos de pavimentadoras, principalmente por el tipo de rodaje. Hay pavimentadoras que están montadas sobre neumáticos. Estas van a tener mayor velocidad cuando se trasladan de un lugar a otro. Pero, digamos, su eficiencia ha de ser menor. Luego tenemos las pavimentadoras sobre orugas. Entonces, como las orugas dan una mejor adherencia sobre el terreno, lógicamente va a ser más eficiente su capacidad de producción, pero cuando se desplace de un lugar a otro, cuando no trabaje, no va a tener la velocidad que puede desarrollar
el equipo con neumáticos. Últimamente se están haciendo pavimentadoras también con orugas de goma. Entonces, se ha visto que es conveniente hacer orugas de goma para que no vayan dejando marcas sobre la carpeta que ya está terminada. Entonces, esta puede ser más eficiente que las otras dos, porque va a aprovechar las características de las orugas de acero y también la velocidad que tienen las máquinas sobre neumáticos. Vamos a mirar un video antes de continuar. Aquí vemos que la volqueta ha empezado a descargar la mezcla asfáltica y luego juntos van a empezar a transitar mientras la pavimentadora está pasando el material hacia la parte trasera donde está la pavimentadora. Y los dos van a caminar a la velocidad que debe tener la pavimentadora, que es bastante lento. Vamos a hablar entre 100 a 150 metros por hora. Vemos que hay un personal de apoyo importante, porque a veces la pavimentadora deja huecos o irregularidades y este personal se va a encargar de ir uniformando. Entonces ven que la pavimentadora está pavimentando en un ancho constante y también la carpeta va a tener el mismo espesor en toda la longitud. Entonces hemos visto que esta máquina lo importante que hace es conformar una carpeta asfáltica en un ancho y un espesor uniformes. La productividad ha de ser igual a 60, que es un factor de conversión que hemos utilizado en la mayoría de las máquinas, que es minutos por hora. D es la distancia de trabajo. Esta distancia de trabajo se determina en cada obra. Es la distancia que va a recorrer la pavimentadora, dándoles tiempo a los equipos de compactación que vienen detrás. Puede tener, digamos, en el caso de los pavimentos urbanos, una cuadra o media cuadra, puede ser 50 metros, 100 metros, 150, 120, etc. Pero tiene que ser una distancia que permita a los compactadores realizar su trabajo antes de que la mezcla asfáltica se enfríe.
esta distancia va a estar en metros. Esta distancia no se refiere a la distancia que existe entre la planta de asfalto y la obra, sino es una distancia de trabajo específicamente para la pavimentadora. E es el espesor de la carpeta. El espesor de la carpeta vamos a determinar en metros cúbicos compactados, porque ese dato vamos a tener del proyecto. Va a decir la carpeta debe tener un espesor de 5 centímetros, de 10, etcétera, pero ese espesor se refiere a cómo debe quedar después de que se ha ejecutado la obra. Entonces, este espesor siempre va a ser un espesor compactado. El SUE es el ancho útil de la máquina, de la pavimentadora, que coincide con el ancho físico, porque ustedes ven que va haciendo todo el carril en uno. Entonces, para hacer la faja que está al lado, lo que se hace es primero cortar el borde para que no haya traslape, porque si se montarían las fajas, habría ahí una situación, un lugar irregular. Entonces, lo que se hace es cortar y la siguiente pasada va a ser exactamente apoyando a la primera faja. E es el factor de eficiencia, que como en los otros casos depende del aprovechamiento del tiempo y de la habilidad del operador. En general vamos a utilizar 0,75. E es el factor de eficiencia del trabajo, T es la duración del ciclo y H minúscula es la corrección debido a la altura sobre el nivel del mar. La velocidad de trabajo es la velocidad con que recorre la máquina. La máquina, la pavimentadora, siempre va a ir hacia adelante, no regresa, porque al pasar está dejando terminada la carpeta. Hay una amplia variedad de las velocidades que se puede aplicar, dependiendo del espesor de la carpeta. Las carpetas muy delgadas pueden tener 2,5 centímetros, y las mayores, digamos, en promedio 12,5, incluso 15. Entonces, de acuerdo a eso, las velocidades van a tener un amplio rango de variación, de 60 a 500 metros por hora. Entonces, esto también va a depender de la capacidad de la pavimentadora, de la potencia de su motor, del ancho que se está pavimentando, etc. Pero va a estar dentro de ese rango de 60 a 500. La duración del ciclo de trabajo va a depender de esta distancia que debe recorrer la máquina en obra, en el proceso de pavimentación, dividido entre su velocidad de trabajo. Entonces, la velocidad de trabajo hemos dicho que va a estar entre 60 a 500 metros por hora. Y el tiempo fijo que vamos a utilizar entre 1 y 1,5, que se refiere ese tiempo fijo a las pequeñas demoras que se van a dar en el cambio de la volqueta. La volqueta que ha terminado de vaciar se retira y entra la nueva. Entonces ahí va a haber un tiempo fijo. Si tienen preguntas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el texto que tenemos. Vamos a ver en el anexo a características de pavimentadoras. Aquí tenemos terminadoras de concreto asfáltico. Tenemos de marca Ciber, Cifalis, Boguele, Dinapag, Barber Green. Creo que la alcaldía ha estado comprando últimamente de marca Ciber.
Nos dice que tiene una potencia, el primer modelo, 106 HP, es sobre orugas, un ancho máximo de 1,70 a 4,5. Entonces, el ancho efectivo es graduable. Entonces, que se puede graduar en este caso de este modelo desde 1,70 hasta 4,50. Y su velocidad de trabajo tiene un rango bien grande, de 120 a 1620. Podemos ver otra Cifali sobre orugas, con ancho de extendido de 6 metros, velocidad de 60 a 700. Entonces vamos a poner este Ciber, el primero que parece más razonable, el AFE 4000. Vamos a utilizar un formulario. Entonces es de marca Ciber. El modelo es AF 4000. Eso depende del tipo de vía que estemos pavimentando. Si estamos en una carretera estándar que tiene 720 metros de ancho, que son las carreteras que normalmente tenemos solo de un carril en cada sentido, entonces la pavimentación se va a hacer en 2 carriles, en dos fajas de 360. Vamos a ver que el espesor de la carpeta asfáltica es 0,10, o sea, 10 centímetros. Hemos elegido una distancia de trabajo de 120 metros. Es un dato de la obra. Para la velocidad de avance vamos a utilizar el mínimo, sería 120. Esto está en metros minuto. Perdón, metros por hora. Estamos en metros por minuto. Pues ¿cuánto va a ser? Ha de ser 120 entre 60. Sería 2. Entonces, por minuto solamente va a recorrer 2 metros, pero no puede tener más velocidad por el tipo de trabajo que se realiza. Para el tiempo fijo vamos a utilizar 1,5 de minuto. Para la altura sobre el nivel del mar vamos a utilizar Chabam, sería 2.500 metros. Nuestro factor de corrección, por lo tanto, ha de ser 0,15. Aplicando la fórmula, ¿cuánto sale la duración del ciclo? A ver, vayan haciendo. Es la distancia sobre la velocidad más el tiempo fijo. Está bien. Entonces, con eso más sacamos la productividad de la pavimentadora. Entonces, 60 por 120 por 0,10 por 360 por 0,75. Creo que está bien, 0,75
dividido entre la duración del ciclo por 1 más 0,15. ¿Cuál sale? 27,49. 27,49. Esto directamente sale en metros cúbicos compactados por hora, debido a que el espesor que utilizamos para la carpeta es un espesor terminado, el espesor que queda al final del trabajo. Si tienen preguntas. Nada, en realidad es muy sencillo. Entonces seguimos. Hemos dicho que los imprimadores son equipos que no forman parte del equipo, porque el trabajo hacen al menos un día antes, puede ser 3 días antes, una semana antes incluso. Entonces, el camión imprimador no es nada más un termotanque que ha sido instalado en un chasis de camión. La única diferencia, digamos, con un camión aguatero es que en vez de ser un tanque normal, es un termotanque que tiene un sistema de calentamiento mediante quemadores. Y generalmente va a estar dotado también de una bomba de asfalto para que el material salga a presión sobre la base o la plataforma que se está imprimando. Entonces estos quemadores normalmente son de full oil o puede ser también de queroseno, pero actualmente el queroseno por las cuestiones del narcotráfico no se produce, entonces va a ser full oil, que es un combustible un poco más ordinario que el diésel. Entonces vamos a ver que ese es un camión normal, tiene un termotanque y en la parte de atrás tiene una barra de riego. Esa barra de riego tiene pitones o válvulas de salida que se pueden mover a izquierda o derecha para ir configurando la salida del asfalto, que sea en abanicos, pero los abanicos de salida no se deben cruzar entre ellos porque habrían sectores que tendrían más asfalto que otros. Entonces, en general, estas máquinas, en el método tradicional que tenemos, van a trabajar con asfalto caliente. Pero también actualmente se está empezando a usar las emulsiones asfálticas, que son asfaltos en frío. Entonces, con cualquiera de los dos casos, va a funcionar esta máquina. Entonces, ¿cuál es la finalidad de regar la capa base o la plataforma? Es darle una buena adherencia a la carpeta que viene encima. Entonces, eso es un material que va a mejorar la adherencia entre la base y la carpeta asfáltica. Este sistema de calentamiento, como vemos aquí, está en el interior del tanque, del termotanque. Entonces, nos podemos graduar, digamos, calentar hasta una temperatura de 90 a 120 grados, que es lo que normalmente se utiliza. Y esa temperatura se va a mantener mientras el camión esté trabajando. Entonces, vemos aquí la barra de riego, que tiene unas boquillas que en la salida van formando abanicos. Esos abanicos
son graduables y la altura de la barra también, de tal manera que el asfalto llegue a la base de manera uniforme. Vemos aquí que hay dos obreros que están trabajando con una manguera, porque la barra de riego no llega hasta los puntos, hasta los extremos, especialmente en pavimentos urbanos. Aquí no va a ir pisando la acera, entonces ese lugar va a ser regado manualmente. El termotanque va a tener un termómetro que le va a permitir al supervisor controlar la temperatura. Además va a tener un medidor de volumen para saber en cada tramo cuánto de asfalto se ha gastado. Entonces, ¿qué va a hacer el supervisor? Lo primero que va a hacer es ver si la temperatura está bien antes de empezar a trabajar. Luego va también a anotar el volumen de asfalto que tiene el termotanque. Y lo mismo va a hacer al final, digamos, está haciendo tramos de 500 metros. Al final de los 500 metros va a volver a medir la temperatura para comprobar que se haya mantenido. Y va a ver el volumen que en ese momento tiene el termotanque. Por diferencia va a encontrar el volumen que se ha gastado. Y además ese volumen, si dividimos entre el ancho de la plataforma, nos va a dar la cantidad de metros o la tasa de riego que se ha utilizado. Entonces, si hemos gastado, por decir, 100 litros y dividimos entre el ancho de 360, eso nos da la tasa de riego. Entonces, la tasa de riego va a estar marcado en litros por metro cuadrado. Y ese es un valor que está previamente definido. Entonces, en la especificación técnica, de acuerdo al tipo de pavimento, va a decir que el riego se va a hacer con una tasa que puede variar entre 0,5 y 1,80 litros por metro cuadrado. De esta manera se puede asegurar que el riego sea uniforme. Además, no debe haber espacios blancos, ni puede haber espacios donde hay exceso de asfalto. Entonces, normalmente para comprobar esto, lo que se puede hacer es tener una manta geotextil y poner debajo, o sea, sobre la plataforma. Cuando pase, se saca y se puede verificar que el riego sea uniforme, además si la tasa de riego está siendo constante, porque primero pesamos el pedazo de geotextil antes de que sea impregnado con el asfalto. Luego volvemos a pesar y por las diferencias y la superficie que tenga el geotextil vamos a sacar también la tasa de riego. Entonces, para el supervisor es una cosa muy importante controlar que la tasa de riego se esté cumpliendo. Al empezar el trabajo, normalmente hay que calentar la barra de riego. Incluso si no tenemos accesorios automáticos, se va a calentar con un soplete. Eso es con el fin de que el asfalto que ha quedado del trabajo anterior se desprenda totalmente y que las boquillas estén libres de residuos de asfalto. Si tienen preguntas. Las boquillas, en el alineado de las boquillas debemos cuidar de que tengan un ángulo entre ellos de 15 a 30 grados. Hemos dicho, la finalidad es evitar que los chorros que salen a abanico se entrecrucen. También esto nos va a ayudar la graduación, la posibilidad de graduar la altura de la barra de riego. Los nuevos imprimadores tienen un control automático para regular la salida del asfalto y también la altura de la barra de riego. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la duración del ciclo? El primer trabajo es de cargado. Normalmente el asfalto se tiene una planta de calentamiento para calentar el asfalto. Esta planta de calentamiento normalmente se encuentra donde está la planta de asfalto.
Entonces de ahí a través de una bomba de asfalto se va a ir llenando al termotanque. Entonces al termotanque ya va a entrar el asfalto calentado y el termotanque lo que va a hacer es mantener la temperatura que se ha establecido para este trabajo. Entonces una vez que se ha llenado el asfalto, el camión imprimador se va a dirigir a la obra. Una vez esté en la obra, lo que va a hacer es iniciar el trabajo y va a empezar a recorrer de manera lenta. Entonces el viaje de ida y de vuelta a la obra va a ser con una velocidad normal, que puede ser entre 30 y 45 kilómetros por hora. En cambio, en la obra no, va a recorrer lentamente para que el riego sea uniforme. Entonces vamos a tener en cuenta que la producción del camión imprimador es en metros cuadrados por hora, o sea, los metros cuadrados que se impriman, que se pintan con el asfalto. No tiene espesor, es una capita delgada. Entonces decíamos que el primer tiempo ha de ser el tiempo de cargado, después va a tener el tiempo de recorrido hasta la obra, y en la obra va a tener otro tiempo de imprimación, el tiempo de riego o de descarga del material asfáltico. Y tenemos un tiempo fijo que se utiliza para las maniobras que hace el camión imprimador para regresar a la obra y también cuando llega a la obra para acomodarse en un lugar que sea cómodo para la bomba de asfalto y que se pueda hacer el cargado desde el tanque de calentamiento. Normalmente si trabajamos con cemento asfáltico, el cemento asfáltico es el material que se industrializa a partir de la borra del petróleo. O sea, el petróleo se destila y luego al final queda una borra. Esa borra se industrializa y de ahí viene el cemento asfáltico. Pero es un material bastante viscoso que se utiliza en ese estado para preparar la mezcla para las carpetas. Pero para facilitar que pueda ingresar o penetrar más en la capa base, lo que se hace es reducir su viscosidad agregándole un disolvente, que puede ser queroseno, gasolina, dependiendo del clima que se tiene en la zona. Entonces, para alcanzar una temperatura de 140 grados centígrados, que es una temperatura a cuyo alrededor va a estar la especificación para realizar el trabajo de imprimación. Entonces, si está a esa temperatura también, no va a haber problema en la circulación de los serpentines en el interior del termotanque ni en la salida del asfalto hacia la barra de riego. Entonces, la duración del ciclo ha de ser la distancia de recorrido, esto se refiere de la planta de asfalto a la obra, sobre la velocidad de avance o la velocidad de ida, más la distancia, también la misma distancia de retorno sobre la velocidad de retorno, más un tiempo fijo. En esta fórmula lo más importante es el tiempo fijo, porque va a evaluar todos los tiempos que se tiene que no están contemplados en las distancias. O sea, quiere decir que vamos a incluir en este tiempo fijo el tiempo de cargado y el tiempo de riego. Entonces aquí tenemos un dato del tiempo que se puede utilizar. Para la imprimación, con una tasa de 1,20 litros por metro cuadrado, podemos tener un tiempo fijo de 100 minutos. Para un riego de liga, que es otro tipo de trabajo parecido a la imprimación, podemos utilizar para una tasa de riego de 0,8 también 100. La diferencia entre estos dos, la imprimación ha de ser con un asfalto más diluido. En cambio, el riego de liga ha de ser con cemento asfáltico. Y tenemos para tratamientos superficiales, etc. Entonces, nosotros podemos utilizar para la imprimación 100 minutos para el tiempo fijo. Si es un poco más o menos de la tasa de riego, podemos variar este valor. La productividad de los imprimadores, viendo el tiempo anterior,
La duración del ciclo ha de ser 60 por la capacidad del tanque en litros, por la resistencia a la rodadura, que depende del tipo de camino entre la planta y la obra, por un factor de eficiencia, dividido entre la tasa de riego, multiplicado por la duración del ciclo por 1 más H. Si se fijan, esto es parecido a la productividad de un camión aguatero. También utilizamos tasa de riego en el camión aguatero, pero se refiere a la cantidad de agua que hay que regar. Si tienen preguntas, entonces podemos hacer un ejemplo. También vamos a utilizar una planilla. Vamos a ver las marcas que tenemos o los modelos que tenemos en el texto. Para camiones imprimadores tenemos Mercedes-Benz, MAN, Renault, Enire, etc. Hay una infinidad de marcas. Aquí creo que la alcaldía ha comprado MAN. Entonces podemos poner, o si quieren, un Renault, que es una marca más conocida, especialmente en automóviles. Entonces tiene una capacidad de 7.5 toneladas, o sea, 7.500 litros. No, perdón, el volumen del tanque es 6.000 litros. Y está sobre un eje simple y el trasero un eje simple de ruedas gemelas. Su capacidad es 7.500 litros. No, perdón, creo 6.000. ¿No? 6.000 litros. La capacidad nominal ha de ser 6.000. El tiempo fijo vamos a utilizar los 100 minutos que nos sugiere. La distancia a la planta de asfalto vamos a considerar como 9 kilómetros. En metros sería 9.000 metros. Es un dato de la obra. La velocidad con carga vamos a considerar 36 kilómetros por hora. Y la de retorno 42. Eso siempre tiene que estar en metros minuto. Este sería 600, el otro sería 700. Altura sobre el nivel del mar, 2.500. La tasa de riego vamos a considerar 1.20 litros por metro cúbico. El factor de tiempo 0.83, mano de obra 0.9. Aquí el factor de eficiencia también vamos a utilizar 0.75. Quiere decir que es
0,83, aprovechamiento del tiempo, y 0,9. Resistencia a la rodadora, vamos a considerar 0,9, factor dependiente 1, consideramos que es plano. La corrección por altura ha de ser 0,15. ¿Cuánto va a ser la duración del ciclo? Sería 9.000 sobre 600 más 9.000 sobre 700 más 100. $127.86. 127.86. Entonces con eso podemos sacar la productividad, que al ser 60 por 6.000 por 0,9 por 0,75. Dividido entre la tasa de riego, que es 1,20 por 127.86, multiplicado por 1,15. Disculpe, Inge, ¿cuánto vale? No te he escuchado, sacar con mucho volumen esto. ¿Cuánto vale? El E vale 0,75. Y R, ingeniero, va a disculpar. R09. Tenemos aquí el valor de R09. Inge, disculpe, ¿puede salir productividades grandes? Claro, porque es en metros cuadrados. Ya. Entonces, 1.377,19. 1.377, pondremos en redondos. Las productividades del camión imprimador va a salir siempre más de 1.000, porque estamos hablando de los metros cuadrados que puede pintar, que puede regar. No hay espesor. Entonces, debido a que no hay espesor, que normalmente es el dato que disminuye la productividad, ha de ser grande, pero el resultado está en metros cuadrados por hora. Y no hay compactado ni mucho menos, ¿no? Pues solamente es una capita de asfalto que va a ser regado por el camión imprimador, por eso su productividad siempre va a estar encima de 1.000.
o próximo a 1000 si es que fuera un imprimador chiquito. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro. Ustedes ya se han debido enterar que desde mañana hay una vacación colectiva para docentes y para administrativos, o sea, no hay clases de ningún tipo, ¿no? Ni virtuales, ninguna actividad, ni virtual, ni administrativa, ni de investigación. Eso quiere decir que nosotros volveríamos a pasar clases el martes 15 de junio. Y el examen que ustedes tienen marcados es para el 22. Entonces el examen tendrían que dar en la siguiente semana, 22 o 23 creo, ¿no? Entonces procuren estudiar un poco, pero yo creo que van a postergar por lo menos una semana la conclusión del semestre. En ese caso vamos a modificar. Entonces nos falta un poco para terminar pavimentos flexibles, pero todavía nos falta pavimentos rígidos. Además, supongo que el auxiliar les ha dado ya el proyecto. Entonces otra cosa que tendrían que hacer en este tiempo es el proyecto. Si no, van a tener una vacación de 2 semanas y de pronto todo se va a juntar, exámenes y proyectos en uno. Si tienen alguna duda, alguna consulta, todo está claro. Entonces, la recomendación, creo que es lo más importante en este momento, es cuidarse. Evitar asistir a lugares donde hay aglomeración de gente, donde hay expendio de bebidas. O sea, en lo posible hay que aislarse de todo el mundo. Entonces, la única forma de combatir esta pandemia que realmente está causando estragos, ¿no? Ustedes saben que ayer hemos superado ya los 1000. Entonces, está en crecimiento. Y a medida que pase el tiempo y se incremente el frío, porque el frío hace que este virus se propague más, vamos a ir incrementando la cantidad de contagiados. Ustedes saben que el seguro universitario ha colapsado. Yo creo que ha sido eso lo que ha determinado que hoy día de manera precipitada tome la medida de tener esta vacación colectiva que cierra totalmente a la universidad por 14 días. Entonces, si no hay preguntas, cuídense que después de 14 días todos estemos presentes, además de estar presentes, estemos sanos. Que les vaya muy bien y cuídense. Entonces, hasta el 15 de junio. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Ya que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.